Estamos entrando a la conclusión de este segmento de transformación, pero hoy vamos a dar gracias porque estamos recibiendo entendimiento vivencial de lo que es revelación y de cómo somos equipados para la vida eterna por estos servicios divinos asombrosos, ¿no?, que son llevados a cabo por el Espíritu Santo en nuestro espíritu constantemente. Y estamos entendiendo que nuestro aprendizaje está en recibir y participar consciente y voluntariamente de lo que ya está dado, de lo que ya está preparado para que vivamos como hijos, en uno con nuestro Padre, uniéndonos a Él en espíritu. Pero esto ocurre porque el Espíritu Santo nos imparte revelación. Sin revelación no hay visión. Sin visión no caminas. Vas a ciegas. Y eso era la existencia humana. Recuerdan que vimos todo eso. Una existencia, así como la existencia humana es una existencia en corrupción, también es una existencia en tinieblas. Entonces estábamos adaptados a vivir en tinieblas, a existir en tinieblas. Nuestro raciocinio estaba formado para vivir tinieblas, para operar en tinieblas, y eso es como nos comportábamos. Pero ahora hemos sido traídos a luz. Y entonces vamos a dar gracias. Marco, nos da gusto que ya puedes ver y manejar tu computadora y todo eso. Gracias. Así que, pues, por favor, da gracias para iniciar esta sesión. Sí, con mucho gusto. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos has dado a todos y cada uno de participar en estos procesos de transformación que, pues, por lo menos yo alcanzo a ver que es algo inédito, que no existe en otro lugar, aunque no dudo que tú seas capaz de hacerlo. Y pues te bendecimos por esto, Padre, y te pedimos que tú guíes esta reunión, que estamos en las últimas partes de esta sección, de esta guía. Síguenos regalando tu revelación, compartiéndola con nosotros, y síguenos enseñando, Padre, en esta reunión lo que tienes para nosotros el día de hoy. Queremos recibirlo totalmente y poderlo vivir junto contigo, como todo lo que tú traigas a nuestras vidas. Gracias por nuestros hermanos que no se han conectado. Helen no va a venir aparentemente, y Liz, te pedimos que la traigas pronto y con bien. Gracias por la vida de Félix, de Silvia y Manrique, y pues te bendecimos, Padre, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Marco. Muy bien. Pues, página 18. Recuerden que las convicciones son producto de la obra de Dios en nosotros. No son asuntos que nosotros decidimos creer, porque eso entonces sería un piso muy disparejo, ¿no? Unos creen esto, otros creen aquello, unos entienden esto, otros entienden lo otro, y vemos el producto de ese gran error de humanizar el Evangelio, de humanizar la enseñanza de la Escritura. Eso no empezó en este siglo, empezó desde el tiempo de Moisés, cuando se empezaron a escribir los libros. Y lo triste es cuando los hijos hemos heredado
un sistema corrupto de enseñanza. ¿Por qué es corrupto? Porque somos advertidos claramente por el Espíritu Santo a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Y esa leche espiritual no adulterada, hay un solo proveedor de ella, y es el Espíritu de verdad, que tiene que trabajar en tu espíritu, alumbrando los ojos de tu entendimiento, su revelación, ¿verdad? Para que cada uno en particular seamos enseñados por Dios. Ese es el nuevo pacto. Recuerden que la cláusula está allí escrita eternamente. Y ninguno enseñará a su hermano ni ninguno a su prójimo diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, la enseñanza es divina, es vivencial, es transformadora, es vivificante, es santificadora. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y estamos entrando entonces a entendernos en este proceso de ser hechos hijos de Dios por los servicios divinos que el Espíritu Santo opera en nosotros, ¿cierto? Entonces, revelación es el primero. Siempre va a haber esa secuencia: revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. Y hemos visto que revelación es la invitación a dar pasos de fe, ¿cierto? Hemos visto que cuando elegimos recibir lo que Dios nos dice al Espíritu en fe, en nosotros opera el poder divino para creerle a Dios, para actuar en fe. Y entramos a las vivencias divinas que Dios cumple en nosotros. Otra vez, no es la obediencia a los mandamientos del Antiguo Testamento, sino es la operación de Dios en nosotros para capacitarnos en su vida de forma que participemos de su naturaleza en su poder. Y cuando eso ocurre en tu espíritu, esas vivencias divinas, entonces traen el redargüimiento, porque hay un conflicto lógico, racional, ¿no? Yo pensaba que era así, yo he creído que era así, me dijeron así, siempre la Biblia dice esto, y por eso yo he creído esto, pero ahora estoy viviendo algo diferente con Dios, y tengo que venir a entenderlo, ¿sí? No puedo quedarme sin entendimiento. Sin entendimiento no hay crecimiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo tener una vivencia divina de sanidad. ¿Dios me sanó? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Pero Él me sanó, le doy gloria, le doy gracias. Y me pasa lo de a los leprosos, ¿no? Los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Mientras tenían su problema de lepra, pues estaban muy acomedidos a lo que Dios dijera, pero cuando ya no tenían su lepra, ya, ok, ya no te necesito. Y entonces sucede lo que dice el Espíritu Santo en la carta de Pedro. Resultamos como el puerco que regresa al lodo o el perro que regresa a su vómito, ¿no? Tenemos una vivencia divina, pero sin entendimiento, pues no hay transformación. Hubo un cambio, hubo una situación. Entonces, el trabajo de Dios no puede quedarse nada más en pasos de fe y vivencias divinas. Tiene que llevarnos a las convicciones eternas, ¿sí? La renovación de nuestro entendimiento para que podamos
ahora pensar correctamente. Y de esta forma la mente de Cristo está siendo escrita en nuestros corazones por este proceso de convencimiento divino. ¿De acuerdo? Y debido a que estamos cerrando esta etapa, es preciso varias cosas. Número uno, enfatizar que todo lo que hasta aquí hemos recibido es una sencilla introducción a una vivencia eterna que tiene que ser perfeccionada en nosotros. ¿Sí? Y más adelante vamos a estar hablando del perfeccionamiento, pero para ello primero tenemos que recibir todo lo que es revelación, todo lo que es redargüimiento, todo lo que es corrección e instrucción en justicia, y eso nos va a permitir entender por qué nuestro enfoque debe de estar en ser perfeccionados. El raciocinio humano se basa en logros, ¿sí? No en promesas. Y eso tiene que ser desbaratado en nuestros corazones para que el enfoque esté en el cumplimiento total de la promesa de Dios en nuestras vidas. Y esa promesa exige que seamos hechos perfectos a los ojos de Dios. ¿Sí? Que seamos hechos santos y sin mancha delante de Él. Que seamos hechos conformes a Jesucristo. Y la escritura en 2 de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que hemos sido introducidos a revelación que nos saca de tinieblas y nos introduce a la existencia en luz. Esa luz es Dios, provista a nuestro espíritu por el Espíritu Santo que alumbra los ojos de nuestro entendimiento y estamos aprendiendo a caminar en luz, ¿verdad? Para llegar a ser luz, para ser traídos a vivir no solo el andar en luz, sino el ser luz. Y esos son los pasos de fe que hemos sido invitados a dar, pero ya no nada más estamos enfocados en dar un paso de fe, ni tampoco nada más en vivir algo relacionado al paso de fe, sino estamos ocupados en permitirle a Dios operar un convencimiento total en nuestro ser de su palabra, hecha realidad eterna en nuestro espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo primero te habló de que eres luz, y hemos tenido sesiones muy fuertes en ese aspecto, va a impactarte, ¿no? Te va a retar a recibir esa promesa, a recibir esa verdad de ya no ser tinieblas, de ser luz, no nada más ser alumbrado por la luz que Dios es. Porque ese concepto no funciona, eso no es la verdad. No somos llamados como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? David decía, lámpara es a mis pies tu palabra, y él lo decía desde el contexto de una luz externa, alumbrándole. Pásale, no pasa nada. Ven y saluda a los hermanos. Venga. Mi esposa no quiere que nadie la vea. Ahorita viene a saludar. Buenos días. Hola, Susi, qué gusto. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verle. Igual, gracias. Corriendo. Tengo que regresar a trabajar y todo, entonces vine a traer unas cosas para su mami.
Ya Marco ya te saludó también. ¡Ay, Marco! ¿De veras? No te escuchamos, Marco. A ver. ¿De veras, Marco? ¡Qué gusto, qué emoción! Gracias a Dios. Los amo. Igualmente, sus bendiciones. Pues decíamos que no es el alumbramiento externo, sino el alumbramiento en el Espíritu que nos hace luz. ¿Lo pueden ver? O sea, cuando Dios, que es luz, y yo nos unimos, espíritu a espíritu, entonces, ¿qué soy? Pues soy luz. ¿Sí? Mi espíritu es luz con Dios. Entonces ahora Dios va a estar trabajando en que vivamos el ser luz. Y hermanos, lo que Dios nos ha dado en las sesiones continuará estando disponible a ustedes en la videolibrería que se está conjuntando para que conforme el Espíritu Santo les guíe, la usen de referencia. El Espíritu Santo les va a estar recordando. Pero finalmente se trata no de tener una muletita, ¿no?, en los videos, sino de que quede escrito en nuestros corazones y que ya no nos veamos sino siendo luz. Y porque somos luz, andamos en luz, ¿no? En Efesios 5:8, recuerdan la escritura que dice: antes eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Y termina el Espíritu Santo diciendo: anda como hijo de luz. Entonces, si eres luz, anda como hijo de luz. Bueno, entonces esta convicción de vivir siendo luz, unido a la luz divina que Dios es, va a estar creciendo. ¿Sí? Cada vez más. Recuerdan la escritura que dice que los justos son como la luz de la aurora que va perfeccionándose hasta que el día es completo. Bueno, eso personalízalo. Nos vemos, hija. Bye. Haz lo tuyo. ¿Sí? No lo pluralices. Estamos comprendidos que no soy el único justificado. Pero yo no puedo vivir tu justificación, ni tú la mía. ¿Sí? Cada uno tenemos que vivir nuestra unión a Dios en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Entonces, soy justo, y así como la luz de la aurora se va perfeccionando hasta que el día es perfecto, así también mi Padre me está perfeccionando hasta que su luz en mí sea perfecta. Hermoso, ¿no? Bueno, no sé si tengan comentarios conforme veamos cada uno de estos pasos, de estas verdades. Por favor, háganlos. Vamos a movernos por cada una de las 4 verdades que somos invitados a vivir. Adelante, Enrique. Lo que sí tenemos que estar plenamente convencidos que entre más luz seamos por lo que Abba está haciendo en nuestras vidas, convenciéndonos y llevándonos a esa convicción eterna, lo que sí también tenemos que estar muy claro y muy pendiente que no importa cuánta luz sea en este momento, mi fuente tiene que seguir siendo unidad con Él, uno con Abba. Amén, porque no va a ser que al 50% de ser luz yo me crea muy autónomo y
y me vaya por otro lado a hacer lo que no debo hacer. Amén, perdón. No, maravilloso comentario, porque la realidad es que el único momento en que soy luz es unido a mi Padre. Y en el instante en que me voy solo, la luz se apaga. La vida divina se vive en uno. Y hay una cancioncita, no sé si la recuerdan, Manrique y Silvia, que les compartimos allá en Cancún, cómo se vive la vida eterna, se vive en uno. Porque así se vive, no hay otra forma. Entonces, todo momento en que el defecto debe ser cuando no estamos viviendo en uno. Sí, porque la normalidad de nuestra vida como hijos es en uno. Entonces, todo lo que logra romper esa unión con Dios necesita ser santificado por nuestro Padre. Y otra vez, Él es el que hace el trabajo, nosotros somos el producto de su trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, no necesitamos esforzarnos por estar en comunión. Tenemos que elegir estar en comunión, y cuando se suelta la guerra de las distracciones y de todo lo demás, descansar todo eso en nuestro Padre para que Él lo santifique. ¿Sí? En lugar de estar en la batalla de querer hacerlo artificialmente. Si no, imagínense, estoy agarrado de Dios, pero me solté, no, pues es que se me cansó la mano, ¿no? No. Jesús dijo, permanezcan en mí. Esa palabra es donde está comprometido el poder de Dios. ¿Sí? Porque cuando Él te dice, ama como yo amo, ahí está el compromiso de Dios para hacerlo posible. Entonces, cuando Él me dice, permanece en mí, porque si permaneces en mí llevas mucho fruto, y yo digo, gracias por tenerme en ti. ¿De quién es la responsabilidad de que eso suceda? De Él. ¿De quién es la elección? Mía. El poder es suyo, el trabajo es suyo, la elección es mía. Muy bien, ¿algún otro comentario en esta vivencia de ser luz? Bueno. Página 19. Félix, tú vas a comentar algo. Adelante, hermano. Quiero aprovechar antes que se me está fallando. Sí, quizás sea mejor por alguna razón tu internet está muy... Los hermanos. Muy lento, Félix. Sí, decía que esto es maravilloso, ¿no? Abba nos enseña a vivir su vida cada día, a cada instante. Yo hoy puedo comprobar que precisamente lo que mi Padre Amor quiere es que, más bien Él quiere dar una limpieza total en nuestra vida. En lo personal, estoy hablando particularmente, ¿no? Él está tratando esa área conmigo, porque su deseo es manifestar su vida cada vez más, y esa limpieza pues es necesaria, ¿no? Para mí. Me ha estado hablando sobre la necesidad de que ya no haya más tinieblas
en mi corazón, ¿sí? Y me está enseñando cómo opera esto, cómo ocurre, ¿no? Algo que me impactó de estas sesiones fue lo que estuvimos viendo en el apartado de la fe, ¿sí? Cómo poder darle crédito a nuestro Padre, creerle totalmente para que seamos capacitados por fe, ¿sí? Y que nuestra existencia pueda ser en fe siempre, como dice Romanos 1, 16 y 17, ¿no? Más bien el 17, dice que el justo va a vivir por la fe, y eso está hablando de toda nuestra vida, ¿no? Y la manera como mi papá me está enseñando es a limpiar mi conciencia cada vez que yo me acerco a él, de acuerdo a Hebreos, ¿sí? Donde dice que nuestra conciencia sea rociada con la sangre de Jesucristo para poder tener acceso, ¿sí? La entrada a su presencia y poder mantener esa comunión. Y eso es maravilloso. Antes me costaba mucho relacionarme con mi padre, ¿no? Tal vez, como hemos dicho, por el trasfondo que traíamos de hacer las devociones y todo ese rollo, ¿no? Y ahora no, simplemente le digo Padre, y algo que Él ha puesto en mi corazón es decirle Padre Amor, ¿sí? Mi Padre Amor me responde inmediatamente, ¿sí? Y puedo accesar a Él, estar en comunión con Él, y disfrutar, porque eso es lo más hermoso, ¿no? Disfrutar su presencia, todo, todo. Y es maravilloso, ¿no? Como el amor suyo viviendo en mi vida produce el que yo pueda amar a las personas, empezando con mi esposa, ¿no? Sí. Que ella no es muy difícil de amar. Tiene un corazonzote bien lindo, ¿no? Es una mujer de Dios. Pero descubro que cada día la amo más. Y una de mis hijas me decía, es que después de que es viruela, digo, no es viruela, es el amor de papá en mi corazón, haciéndome que yo, porque a ellos les inspira confianza, ¿no? Que yo le manifieste amor delante de ellas. Ellas son mujeres adultas también. Y ellas nada más se ríen, ¿no? De cómo dice, ay, estos viejitos. Pues sí, es que el amor de papá inunda nuestro ser y manifiesta ese amor, y no solo a ella, a los hermanos, a toda persona, y miramos con compasión a los que no pueden vivir esta vida. Y mi esposa y yo pues solamente decimos, pues es que necesitan al Padre el amor en su corazón, ¿verdad? Y pues esto es lo que yo estoy viviendo con papá, resumiendo, ¿no? Resumiendo todos los aspectos que hemos estado viendo de las vivencias. Gracias, hermanos. Gracias, Félix. Ser luz sencillamente es manifestar a Dios desde tu espíritu, en todo lo que eres. Sí, no está difícil. Porque yo me uno a Dios en mi espíritu para pensar, para sentir, para vivir. Y Él entonces fluye lo que Él es a mi espíritu y se manifiesta, se externa eso, en amor, en paciencia, en todo lo que Él
quiere manifestar. No lo puedo manipular. Lo único que puedo hacer es permitirlo o no permitirlo. ¿Sí? Pero si lo permito y su paz está operando en mi espíritu, pues ¿qué va a salir de mí? Su paz. Eso es ser luz. ¿Sí? Cuando Él quiere amar desde mi corazón y yo me presto a vivir ese amor suyo a cada persona, pues entonces se manifiesta el amor de Dios. Estoy siendo luz, ¿se dan cuenta? No es un asunto artificial, sino que es completamente integrado a la comunión que vivimos en el Espíritu con Dios. Y lo mismo sucede cuando Él nos da su palabra para expresársela a las personas que Él quiere comunicarles con cada uno de nosotros su verdad. Estoy siendo luz. Pero no es algo que tengo que aprender a hacer separado a lo que estoy viviendo aquí adentro. Y me encanta eso porque en la vida divina no hay lugar para hipocresías. No hay lugar para fingimientos. ¿Sí? No hay lugar para aprender cosas, a hacer cosas externamente que no estamos viviendo internamente, sino que hay un orden perfecto. Todo tiene que venir de tu espíritu y tiene que fluir desde allí y es perfecto con las palabras de Jesús, que dice: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior saltará una fuente para vida eterna. Entonces, maravilloso, ¿no? Ok, entonces vamos ahora a la página 19 y vamos aquí a entender o a recordar, mejor dicho, la verdad vivencial de libertad. ¿Sí? Aprender a vivir libertad divina. Creo que se nos hace muy sencillo considerar que sería absurdo pensar en que Dios fuese esclavo de algo o de alguien, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque Él es todopoderoso, entonces ¿cómo va a estar esclavizado a alguien o a algo? Así que cuando entendemos el trabajo de redención, ¿cuál es el fruto? Pues el fruto es libertad absoluta. ¿Sí? Y libertad absoluta quiere decir que todo lo que nosotros no permita esa libertad, para eso hay redargüimiento y corrección, para hacernos libres. Pero de entrada, desde que venimos a la adopción, Dios nos declara libres, somos traídos a libertad, tenemos que aprender a vivirla. ¿Sí? Así como fuimos sacados de las tinieblas y trasladados a su luz admirable, pero no sabíamos vivir, ni siquiera entender que ya no estábamos en tinieblas, así el Espíritu Santo tiene que traernos a libertad, a vivir libertad. ¿Y qué es vivir libertad? Pues tiene varias aplicaciones importantes, que obviamente el Espíritu Santo nos va a perfeccionar en libertad, pero veamos dos grandes vertientes de la libertad. Una es el que ya nada ni nadie
puede esclavizarme, ¿sí? Y tengo que recibir esa verdad para no permitirlo, porque la segunda gran vertiente de la libertad es que si yo me someto, que yo ahora tengo que elegir, ¿sí? Por eso es que la comunión con Dios es un acto cognitivo, es un acto consciente. No es un acto obligado, porque eso infringiría tu libertad. El unirme a Dios en mi espíritu es un acto consciente, voluntario de parte de cada uno de nosotros. Entonces, aprender a vivir libertad es una enseñanza que el Espíritu Santo va a estar perfeccionando en nuestras vidas. Partiendo de la redención, que rompió toda esclavitud, y desarrollando en nosotros el uso correcto de nuestra autoridad como hijos para estar eligiendo comunión. Sí, es un poquito de lo mismo que decías, Enrique, hace rato. No puedo irme por mi lado. No debo. Pero el Espíritu Santo nos advierte en Gálatas, capítulo 2, capítulo 5, dice, eres libre, pero no uses tu libertad como motivo o ocasión para andar en las cosas de la naturaleza humana o de la carne. Eres libre. Entonces, ahora tengo que aprender a elegir, vivir la vida divina y estar allí permanentemente. Y repito, todo lo que en nosotros continúa queriendo someternos son fortalezas, recuerden que vimos todo eso, 2 Corintios capítulo 10, que tienen que ser derribadas, no porque la nueva criatura sea esclava. Y por favor, tengamos claridad en esto. El problema no está en el nuevo espíritu. El problema está en el entendimiento no renovado. ¿Sí? Y por eso es que es bien sencillo que Dios rompa esas fortalezas, porque son conceptuales, ya no son reales. ¿Sí? Mientras que para el ser humano, su esclavitud es absoluta. Y dentro de esa naturaleza no tiene escape. Porque no ves a Dios liberando el espíritu humano, santificando el espíritu humano. Eso no sucede. La libertad del pecado es por muerte. La muerte del espíritu humano con el que yo nací de Adán. Entonces mi libertad es absoluta porque hubo un fin a la criatura que era esclava y fui hecho de nuevo y esta nueva criatura es libre. ¿Sí? Pero ahora mi entendimiento tiene que funcionar acorde a esta nueva creación. Y el ejemplo perfecto de esta libertad que nos ha sido dada es Jesús. Cómo Él vive ser hijo libre. Y hay tantas otras cosas que Dios nos va a estar mostrando con respecto a la libertad que Él nos ha dado, pero estas son las bases, ¿no? Y otra vez, esto es una introducción de algo que va a ser perfeccionado en nosotros conforme lo vivimos. ¿Quiénes van a comentar sobre este particular? Todos deben comentar, pero bueno, son libres. ¿Puedes repetir eso que dijo? No es una libertad, pues es una libertad de conciencia.
Sí, cognitiva. Pero, Quiere decir, cognitiva quiere decir que lo entiendo racionalmente. Estoy consciente de ello y la tengo que ejercer. No puedo ponerme neutral y bueno, pues hay que suceda lo que suceda. Eso me deja, ¿dónde? Pues expuesto a ser como era antes, llevado de aquí por allá, como esclavo, ¿no? En Romanos 7 dice que éramos arrastrados, o sea, llevados a la fuerza a hacer lo que no queríamos. Pero eso ya se acabó. Entonces, una parte del crecimiento de cada hijo o hija de Dios es aprender a decir que no. ¿Sí? He vivido en mi propia vida y en la vida de muchos hermanos ese proceso de que seguimos batallando con cosas y Dios nos enseña a decir, ya no, ya estuvo suave, no, ya no me someto a eso. Y cuando lo haces en fe, descubres que, pues, que ya no tiene poder sobre ti aquello. Porque estábamos orando que Dios lo quitara, para que ya no nos obligara. Y esa oración no va a ser contestada. Si Dios no quiere quitar la presión externa, quiere construir en ti el poder interno. Y es cuando lo vives y cuando declaras en tu autoridad de hijo o hija, ya no, me voy a someter a esto, y te presentas a Dios para comunión con Él, que descubres qué tan libre eres y descubres qué tan débil es el diablo. ¿Sí? Y descubres, etcétera, el poder divino que Dios opera en tu ser para hacerte estar firme. Pero eso no ocurre mágicamente, ¿no? Tiene que ser elegido. Tenemos que aprender a usar nuestra libertad. No sé si eso ayudó, Elizabeth. Muy bien. Marco, adelante. Sí, el día de ayer, en la charla que tuvimos con Magnolia, estaba ella hablando de la importancia de recibir. Y en esos momentos Saba me reveló algo muy interesante, ¿no? Porque a veces escuchamos esto de recibir como algo que yo tengo que hacer, como si fuera una acción humana. Y Dios me estaba revelando que eso se refiere a que yo tengo que elegir si lo integro o no en cada momento. No es que yo tenga que hacer algo, sino que, o sea, recibir no es hacer algo, sino recibir es elegir, participar con Abba o invitarlo a participar de lo que yo estoy viviendo y participar yo de lo que Él es en cada momento, ¿no? Él viene a darse a nosotros, a todos y cada uno de nosotros, para estar disponible para todo lo que tengamos que vivir. Y nosotros podemos elegir invitarlo a participar de lo que estamos viviendo, pero esto no es algo que tengamos que hacer, sino que es algo que podemos hacer si lo deseamos, ¿no? Y fue maravillosa esta revelación, yo lo comenté en la reunión y fue muy hermoso. Y yo tengo algunos ejemplos de esto que he estado viviendo que se salen de este ámbito espiritual. Ahora con lo de la operación que tuve, yo me habían puesto como requisito para operarme que tenía que bajar los niveles de azúcar de mi sangre. Cuando me hicieron los análisis traía 187, una cosa así. Y me dijeron que si no estaba en 100 cuando me operaran, no me iban a operar. Entonces anduve buscando hacerlo y una de las cosas que Dios me llevó a hacer fue dejar de comer pan y tortillas.
Y yo toda mi vida, desde que recuerdo, siempre he comido con pan o tortillas, ¿no? Y no entraba en mi cabeza el hecho de que pudiera yo vivir sin comer pan y tortillas, ¿no? Y al estarlo viviendo, me he dado cuenta de que es tremendamente sencillo, o sea, no requiere de veras, no es un sacrificio, ¿no? Sino que es simplemente una elección y no hay una demanda de mi cuerpo exigiéndome que los coma, sino que me he sentido bastante bien, muy bien. Y estoy maravillado de esto, ¿no? Porque tenía como el hábito, el paradigma de que siempre que se come hay que comer pan o tortilla. Y es asombroso esta libertad que mi padre me está dando, hasta en cosas así tan sencillas, ¿no? Gracias. Marco, gracias. Tú comentaste algo al principio que el Espíritu Santo me pide que ayudemos a aclarar, y dijiste, salgámonos de lo espiritual, ¿no? Para hablar de todo esto que nos has compartido. Pero miren, todo es espiritual, ¿sí? Todo es espiritual, porque todo lo vas a vivir desde tu espíritu. Tu comer es un acto espiritual. Tu pensar es un acto espiritual. Tu sentir, tu andar, tu trabajar, en lo que estés involucrado. ¿Está involucrado tu espíritu o lo dejas por ahí en un cajón y tu cuerpo le da solo? No, tu espíritu. Entonces, todo es espiritual. ¿Sí? Y bueno, dicho eso, maravilloso lo que Dios te ha mostrado. Salmo 81:10, fíjense lo que dice. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ahora escuchen esto. Abre tu boca y yo la llenaré. Creo que ahí queda ilustrado, ¿no? La elección es abrir mi boca. Él la va a llenar de bien. Salmo 103, el que sacia de bien mi boca. En estas últimas semanas, el Espíritu Santo me ha estado llevando allí con mi alimentación, ¿no? Porque nos podemos meter es que necesito comer esto, aquello. Y, por supuesto, Dios nos va a dar entendimiento como lo está haciendo contigo, Marco, y diciendo, hijo, tu salud no está en el pan y las tortillas, comes sin ellas, ¿no? Pero al mostrártelo Él y recibirlo tú, ahí vino el poder para que no te sea difícil la transición. ¿Dónde ocurrió esa revelación? En tu espíritu. ¿Dónde lo recibiste? En tu espíritu. ¿Dónde lo empiezas a vivir? En tu espíritu. Y a la hora de comer, muchas de las adicciones que tenemos no son físicas. Están en nuestro espíritu. ¿Sí? Y las que son físicas, Dios las arregla desde nuestro espíritu. No importa cuál sea. Así que usar nuestra libertad, abre tu boca. ¿Quién va a llenar mi boca? El prometedor. ¿No? La obra y el poder es de Dios, la elección es nuestra. Esa es la fórmula de la libertad. ¿Sí? Si yo no elijo recibir, tengo la boca cerrada. ¿Sí? Y piensa en no solo la boca del cuerpo, sino la boca del corazón. Por eso Jesús dice, abre la puerta. Eso lo tienes que hacer tú. Y entonces dice, yo entraré a ti y cenaré contigo. Y tú conmigo. Y me encanta eso, ¿no? Se trata de comer. Con Dios siempre se trata de comer. Comer pan de vida, tomar agua viva. En el Antiguo Testamento, todas las celebraciones
pura comidera. No sé si lo han observado, pero toda comidera. Se sentaban a comer, y a comer, y a comer, y a comer. Pues hay un significado en eso, ¿no? Que es recibir de Dios. Y aquello era externo, ahora empieza en nuestro espíritu y es maravilloso. Así que el uso de tu libertad, igual como la luz de la aurora, vamos a ser perfeccionados en este sencillo ejercicio. Ahora fíjense, algo importante aquí. Yo puedo usar mi libertad para tratar de hacerlo yo por mi cuenta, ¿cierto? Si yo puedo usar mi libertad para decir, bueno, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Eso es pensamiento divino o pensamiento humano? Es humano, ¿verdad? Entonces, esa es la advertencia del Espíritu Santo cuando dice, no uses tu libertad como ocasión para la carne. Porque la carne quiere hacer las cosas. Por eso en Gálatas no dice el fruto de la carne, sino dice las obras de la carne. Hay una gran distinción entre el fruto del Espíritu, el producto de lo que el Espíritu hace en mí, a las obras de la carne, lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces tenemos que venir a entender. No hago obras, arrepentimiento de obras muertas, para que Dios haga sus obras en mí y conmigo. ¿Algo más que quieran comentar sobre libertad? Bueno, el Espíritu Santo nos va a perfeccionar en esto. Tercero, página 20. Vivo comunión. Mi existencia es en uno. Soy uno con Dios, vivo comunión. Y el paso de fe fue invitarnos a vernos como habitación viva de Dios, ¿verdad? Que esta transición del Dios externo al Dios interno se haga realidad. Pero que no veamos a Dios habitando una casa estática, sino que veamos a Dios, y cuando digo Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, habitando mi espíritu, porque mi espíritu está hecho para unirse a Él, para ser uno con Él. Y eso se llama comunión. Comunión es ser uno con Dios. ¿Sí? Y debe quedar así sencillamente descrito en nuestro nuevo raciocinio. ¿Qué es comunión? Ser uno con mi Padre. Sí, eso nos saca de muchas versiones de comunión humanas e incorrectas y limitadas. Nos lleva al absoluto, ¿no? Porque ser uno es ser uno. O sea, no es ser una fracción, sino es todo. Entonces, entrar a vivir comunión, descubrir que sí es cierto que Dios habita en mí y que cuando elijo, otra vez, uso mi libertad, ¿verdad? No sé cómo hacerlo, pero soy guiado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, porque ahora vivo en luz, ¿cierto? ¿Se dan cuenta cómo se aplica la primera convicción? Y luego me toca a mí elegir unirme a Dios en mi espíritu. Entonces, ese es el uso de mi libertad y ahora vivo comunión. ¿Cómo? Dejando que Él sea en mí, que Él me viva, que lo que Él es sea lo que yo experimente, negándome, usando mi libertad para rehusar
hacer uso de las capacidades humanas, de los aprendizajes humanos, de todo lo humano que yo era. Tengo que en libertad decir ya no. Eso es negarme a mí mismo. ¿Sí? Es ya no más, ya no vivo yo. Eso es libertad, ya no vivo yo. Entonces ahora vivo comunión, Cristo vive en mí. Y ahí voy a recibir, ahí es donde recibo a Dios. ¿Sí? Y ya no estoy enfocado en necesito paz, necesito paciencia, porque eso es una idea humana. ¿Sí? Eso es yo quiero lo que Dios tiene para que yo viva por mi cuenta algo que Dios es. Pues comunión no funciona así. Dios es paz, yo me uno a Él para vivir la paz que Él es. Dios es amor, yo me uno a Él para vivir el amor que Él es. ¿Se dan cuenta? Y una sola acción te da todo el paquete. Una sola acción. No tienes que, ¿qué necesito ahora? ¿Qué será? ¿Mansedumbre o templanza? ¿Te das cuenta? No. Recibo a Dios, me uno a Dios, Él es todo. Y Él va a fluir lo que se necesita en ese instante para que yo lo viva y disfrute el participar de su naturaleza. Bueno, por favor, comenten sobre comunión. Enrique. Hace, no sé, mi hermano, ya tiene algunos meses, el Espíritu Santo nos revelaba ahí en el cerezo y fue hermoso ese día, porque exactamente estuvo ministrando el Espíritu Santo que andamos buscando parte de Dios, fracciones de Dios, o sea, amor, paciencia, no sé. Y el Espíritu Santo nos decía que lo que realmente necesitamos es a Dios, estar en comunión con Él. Y decía, mi verdadera necesidad no son las cosas externas de las que carezco. Mi verdadera necesidad es estar con Abba en uno, en unidad, y Él sabe perfectamente de las necesidades que tengo. Y Él está dispuesto a cubrirlas, porque eso es lo que dice su palabra. Pero lo buscamos con un enfoque erróneo. Primero las necesidades y luego Dios. No, espérame, no. Así no funciona. Y por eso hay tanta frustración, hay tanta desilusión. Inclusive, mis hermanos, nosotros lo hemos vivido, hay tanta gente que se va de la congregación porque Dios no le cumplió, porque Dios no lo oyó, no lo escuchó. Entonces, ese día la verdad es que fue así hermoso, cuando Dios me dijo, no, es que el enfoque no es en parte, es el paquete completo. Gracias, mi hermano. Gracias, Manrique. Maravillosa revelación. Va a hablar mi esposa, mi hermano. Adelante, Silvia. Queremos participar porque un ratito nos tenemos que desconectar. Yo lo que pone papá en compartirles a ustedes, porque en semanas pasadas, en meses pasados, estuve luchando humanamente y no me había dado cuenta. O sea, la situación de mi nieto, antes de que él se fuera, como 7 meses antes, yo lloraba, muchas cosas las sufrí, incertidumbre, cómo va a ser esto, cómo va a estar y todo. Pero le doy gracias a papá porque
puedo sentir cuando ya le digo papá, lo puedo sentir ya aquí una forma especial en mi corazón, porque me está, entendía y me decía, mira, en lo que está compartiendo mi esposo, pero a mí me lo mostraba de esta manera. Es como diariamente estar en una canastita, con una canastita. Es como decirle a papá, necesito pan, necesito pagar el agua, necesito esto, necesito el otro. Lo que yo necesito, y como dice mi esposo, a veces como creyente nos sentíamos frustrados porque no llegaba la contestación y casi queríamos que la respuesta de papá fuera como que lo metemos esa petición a un microondas. No, papá me está guiando, me está enseñando, me muestra que Él es todo lo que yo necesito. Y que de Él viene el sustentarme, el que permanezca en Él. Él es todo. Él es mi provisión. De Él, que si estoy, entro a veces en ansiedad, estoy llegando con Él, pero ha sido más, no fácil, ha sido más práctico, porque he estado, como dicen, practica, el que es justo, practique la justicia. Y entonces el estar yendo con Él constantemente, y créanme que han llegado noticias bastante complicadas de mi nieto, pero le digo, papá, tú te has hecho responsable de mí y te has hecho responsable de Yerreel. Yo no puedo hacer más nada como tú sí lo puedes hacer. Y te doy gracias, papá, por lo que estás haciendo, porque estás aquí. Y eso me ha dado, papá, la paz, me ha dado la tranquilidad. De hecho, mi esposo los puede decir, ya no lo estoy mencionando a diario, sino cada vez que viene algo, voy con él y vemos y sentimos cómo Él es nuestra fortaleza, cómo Él sabe de qué tenemos necesidad, y el permanecer tomados de su mano es hermoso, hermano. Y también le doy gracias a papá porque puedo sentir que ya todo el cúmulo de enseñanza y de todo eso, el no usurpar, el querer usurpar su lugar, su tiempo, su palabra. Gracias a Dios puedo sentir que Él me ha convencido de que Él, y en lo que en esta mañana se está hablando, Él va a estar ahí, que no se haga, si estamos en Él, que se haga lo que Él ya tiene previsto, no lo que nosotros querramos hacer. No es como un coche de que lo voy a manejar a mi antojo. Este templo ya no lo voy a manejar a mi antojo. Y le doy gracias a papá porque a veces, hace mucho tiempo decía, bueno, este vehículo, como qué podrá ser, una camionetita, un bochito. No. Papá me ha dado un Rolls Royce. Y ese Rolls Royce que estaba todo chocado, todo rayado y todo en caos, Él ha puesto esa afinación. En el cerezo compartía, a esa hermana ya le lavaron el cerebro. No me lo lavó nada más papá, me lo engraizó y me lo sopletió. Y le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de una manera objetiva de poder compartirle a mis hermanos y de decirles, papá nos ama, está contigo. Y créanme que a donde vamos pasando los filtros están ellos esperando eso que papá les quiere decir, aunque sea un saludo, aunque sea una palabra, porque hay gente que está laborando, que le dicen a ellos talacho, labor, y no sé cómo le dicen. Hay gente drogada, horrible, pero papá les da una palabra a mis hermanos, y ese tiaminal de 12, ese suero, papá les da y les dice
lo que ellos necesitan. Y entonces es hermoso sentir eso, que ya no lo estamos haciendo nosotros, que ya no lo está haciendo la pastora Silvia, el pastor Manrique, no, lo está haciendo un colaborador de papá. Él es el que lo hace y solo somos esa extensión. Amén. Y no iba yo a hablar mucho, pero bueno. Es que tiene que fluir, Silvia. Tiene que fluir cuando Dios está ahí. Es hermoso ese río que Dios está. Es como, me acuerdo de niño que todavía se usaban los pozos, ¿no? Ibas al pozo a sacar cubetas de agua y cada cierto tiempo tenían que meterse al pozo a desensolvarlos, o sea, a sacarle la tierra para que el manantial fluyera más. Y así está Dios haciendo con nosotros. Esa fuente que salta para vida eterna la está preparando, limpiando para que no haya restricciones, ¿no? Fíjense lo que dice Génesis 1:15, o 15:1, perdón. Ahora, hay un montón de versiones que corrompen lo que Dios dijo aquí, pero en la Reina Valera de 1909, en español está traducido correctamente, dice: después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y en otras versiones dice: y tu galardón será sobremanera grande. Le añadieron el será, lo pusieron en futuro. Pero Dios no dijo: te voy a dar un galardón. Se dijo: yo soy tu galardón sobremanera grande. Y esto fue antes que Dios le cambiara el nombre a Abraham. Todavía estaba en Abraham. En el inicio de su caminar de la escuela de fe, porque Abraham quería de Dios un hijo y no estaba recibiendo a Dios, ¿sí? Y por eso Dios le dice: yo soy tu escudo y también soy tu galardón sobremanera grande. Y el punto de esta palabra que quedó registrada aquí es precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Comunión es recibir a Dios en mí para que Él sea todo lo que Él es en mí y yo participe de Él. ¿Sí? Y allí las cosas van a tomar un sentido maravilloso. Marco. Y en esto que estás comentando, Dios me está mostrando en estos momentos que cuando Él dice: yo soy tu galardón, está hablando de la gloria de Dios manifestándose en nosotros, ¿no? Y ese es el significado real, entiendo, de esta frase que estás mencionando. Y se me hace maravilloso, ¿no? Finalmente, el ser glorificados por Dios es el poder vivir a Dios y que la gente lo pueda ver en nosotros, ¿no? Que pueda ver su vida en nosotros, ¿no? Y ese es el galardón que nosotros podemos aspirar y el más maravilloso galardón que podemos tener, creo. Gracias. Gracias, Marco. Ahí está, se dan cuenta el trabajo de revelación, Dios dando claridad, trayendo visión, sentido. Bueno, la glorificación es lo que Dios te está mostrando, Marco. Es Dios manifestándose en ti y tú viviendo lo que Él es. Por eso Jesús dijo: la gloria que me diste, Padre, desde el principio. ¿Cuál es la gloria de Jesús? Que el Padre mora en Él, que el Padre hace sus obras con Él. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién estaba en el Hijo haciendo sus obras? El Padre. Entonces esa es la gloria del Hijo.
esa gloria que me diste, Padre, se las he dado a ellos, para que el mundo vea, fíjense bien, que los amas a ellos como a mí me has amado. Porque la razón del Padre para darse al Hijo es amor. ¿Sí? Y entonces recibir amor es recibir a Dios. Recibir amor es dejar que Él se manifieste en ti. Y eso va a hacer maravillas en nosotros. ¿Algo más que quieran añadir sobre comunión? Elizabeth, luego Félix. Dejando que las damas vayan primero, hermano Félix. Gracias, hermano. Yo nada más iba a decir que para mí esto está trayendo un respeto mayor a lo que él quiere hablar y decir, y que estoy aprendiendo a hacerme para atrás y callar cuando lo tengo que hacer, que era algo muy difícil para mí, pero que veo que él está mostrándome que 1000 palabras mías no tienen sentido cuando él puede decir una directo a lo que él tenía que hablar. La semana pasada tuve el gozo de reunirme con las hermanas de la iglesia que les comenté. Y era mi papá, traía ya todo listo para ellas y eran sus caras. Y no vimos más que la introducción a lo que es iTransport. Ni siquiera vimos paso 1, o sea, no vimos nada más que el documentito que hay de introducción. Y ya con esto, o sea, sus caras estaban, ay, no sé, pues ustedes que lo han vivido, ¿no? Es algo precioso ver cuando papá está hablando y creo que ahí es donde está creciendo mi respeto por su palabra, ¿no? Por lo que sale de su boca. Qué maravilloso, Elizabeth. Gracias. Gracias. Félix. Sí. Mi Padre amor me sorprende cada vez más. Y vivirlo, eso es asombroso, ¿no? Son vivencias reales. Hace 4 días y espero que sea pertinente decir esto. Ustedes estén apoyándonos en oración. Hace 4 días aproximadamente recibimos 2 noticias no muy agradables de México, acá, la familia. Una de ellas es que un sobrino mío que es taxista, tiene su propio taxi y todo, pero lo inculparon, lo detuvieron en un retén, traía una pasajera y a los dos los inculparon de droga. Parece que sí hallaron que esa señora traía 2 bolsitas de cocaína, algo así. Y pues obvio lo retuvieron. No sé qué pasó. Mi hermano me llamó, me dijo, oye, ¿qué está pasando? Le dije, pues vamos a orar. Y obvio que pues ocupan dinero, ¿no? Y como yo estoy acá, piensan que acá se cosechan los árboles. Pero eso no es la preocupación. Dios, nuestro Padre, es que y a la media recibo otra llamada de una hermana de Macuspana y me dice, hermano, me pidieron que por favor le informara que secuestraron a su cuñada y a su esposo.
hace un momento Manrique mencionaba esa crisis social que se está viviendo en Tabasco, ¿no? Y bueno, yo dije, Padre, tu palabra dice que no tendríamos temor de malas noticias. ¿Qué vas a hacer tú en mi espíritu y en el de mi esposa? Porque yo la pensaba a ella, ¿no? Cómo iba a tomar esta noticia. Obvio, ellos tienen mucho dinero, pero Dios preparó mi corazón y preparó el de ella. La fui a buscar a su trabajo y le dije, mira, hay una situación que quiero que lo tomes con calma. Y ya le platiqué lo que había sucedido y ella, pues, se puso un poquito así media melancólica, ¿no? Pero luego oramos y le dije, nuestro Padre tiene el control de esta situación, así que nos vamos a preocupar nosotros, ¿verdad? Hemos estado en contacto con la familia, mi cuñada, gracias a Dios, ya la liberaron, pero entiendo que lo hicieron para que ella haga los movimientos, ¿no?, que tiene que hacer para quitar el dinero. No le han llamado, no sabemos dónde tengan a mi cuño. Parece que lo golpearon, él se resistió y lo golpearon. El hombre es diabético. En fin, es un hijo de Dios también. Y le dije a mi esposa, no nos vamos a preocupar nosotros, vamos a confiar en nuestro Abba, que Él tiene su autoridad puesta en todo esto, que haga inoperante toda obra del enemigo, en nombre de Jesús, ¿sí? Pero el punto es esto, ¿no? Cómo nuestro Padre actúa en nuestro espíritu. Primero, la palabra vino a mi corazón por el Espíritu Santo. No tendrás temor de malas noticias. Y eso inmediatamente calmó las aguas, ¿no? Y eso mismo le comenté a mi esposa. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, la paz de Dios comenzó a fluir en nuestras vidas. Hemos estado orando, ¿verdad? Clamando a papá de que tenga misericordia, no solo de nuestros familiares, sino de esa gente que lo hace fuera de Dios, ¿no? Están viviendo una vida de tinieblas y demás, pero que también ellos sean alcanzados por el poder maravilloso. Esta familia ya ha sufrido, con esta es la tercera vez que sufren de secuestro, y otro frustrado en estas 2 semanas anteriores, una semana anterior. Pues la gente, yo he tratado dos casos como hermanos que fueron secuestrados allá en Tabasco, ¿no? Y es traumante la vida de esa gente. Viven en temor, no quieren salir, en fin. Pero aquí solamente nuestro Padre puede darle solución a toda esta situación. Y concluyo, qué hermoso es vivir a Dios. Si no hubiera sido así, yo hubiera salido corriendo, no sé qué iba a hacer, pero tal vez nada, ¿no? Pero por lo menos estar con la familia allá. Pero vivir a Dios, eso trae paz, eso trae reposo, ¿sí? Estamos aprendiendo a vivir comunión con Él y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Ayúdenos a orar, por favor, por esta situación. Claro que sí, Félix. Estaremos en intercesión y vamos a enviarles, creo que no se ha hecho, pero hay un par de sesiones que Dios nos ha dado con otro grupo donde hemos hablado de la justicia divina
de una forma que no lo habíamos visto con la claridad que Dios nos dio, y quiero enviarles esos episodios a todos para que los reciban. Y la razón de mencionarlo aquí es que somos ministros de justicia ante la corte de Dios. Eso es nuestro sacerdocio, ¿sí? El sacerdocio divino no tiene nada que ver con la idea humana ni con el antiguo pacto, sino que tiene que ver con el oficio de los hijos, de la ministración de justicia, la justicia de Dios a la raza humana, ¿sí? Y a la creación. Y bueno, lo dejo allí para que reciban verdad, pero todos vamos a ser instruidos y adiestrados en la administración de justicia, porque tenemos un papel muy importante que desempeñar ahí. Por eso Jesús dijo, lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Pero tenemos que entender eso bien, no caer en los asuntos de donde no es Dios haciendo, sino nosotros queriendo hacer nuestro propio asunto, ¿no? Entonces vamos a tomar muy en cuenta esta situación, como todas las demás que Dios trae a nuestra vida, para que se haga justicia. Justicia divina. Y la justicia divina no deja a nadie traumado, sino que transforma en bendición los eventos que el diablo planeó para destrucción. Muy bien, pues vivo comunión es otra convicción enorme que tenemos que recibir, y solo vamos a introducir, porque nuestro tiempo está por terminar, dado que estamos dentro de este esquema reloj. La página 21 va muy unida a comunión. Es el resultado de vivir comunión, es Dios hace, yo ando en sus obras. Dios hace. ¿Qué hago yo? Ando en sus obras. O sea, nunca digan, yo no hago nada, porque eso es incorrecto. Si yo no hago nada, yo no me meto, yo estoy fuera de la jugada. Eso no es correcto. Dios es el actor, pero yo ando en sus obras, en comunión. Y me encanta esta secuencia que Dios nos ha dado. Vengo a hacer luz para ser guiado por todo en el Espíritu Santo, en mi espíritu. Aprendo a usar mi libertad, porque de mí depende si la comunión se da o no, dado que Dios se hace presente para vivir comunión eterna conmigo. Nunca tengo que preguntarle si Él quiere vivir comunión. Oye, ¿quieres vivir comunión un ratito? ¿No te molesto? Eso nunca sucede con Dios. Él vino para darme vida, y vida eterna, y Él está en el darse, ¿no? Pero yo tengo que aprender a recibirle. Y tercero es, entonces, vivo comunión para que Él haga sus obras y yo ande en ellas. Pues, por ejemplo, ahorita acabamos de ser hechos partícipes de una situación en la familia de Félix. Pues podemos tomar el camino humano, cristiano, ¿verdad? Decir, sí, vamos a orar por el hermano. Padre Santo, ya oímos, y por favor tú haz, y sube y baja y dale y no sé qué. Ya oré. Y o escucho en comunión, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo Dios a mi espíritu con lo que Él está hablando? Y luego me dispongo en comunión, Padre, ¿qué parte me vas a dar para vivir contigo en esta situación? Y no estoy viendo, pues yo qué puedo hacer. Eso es terriblemente humano. Sino es,
Nada ni nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y si le trae a mí, es porque Él tiene obras suyas preparadas de antemano para que yo las viva con Él. ¿Sí? Y puede ser una obra de intercesión, puede ser una obra de participación. Él sabe lo que tiene preparado para que yo viva con Él. Mi asunto es vivir las obras de Dios. Y cuando estamos allí, como en tu caso, Félix, ¿no? Es precisamente ese asunto. Es, ok, tú estás descansando en Dios y lo importante es que en ese reposo tuyo, Él haga sus obras, ¿no? Que no solamente tú vivas paz o tu esposa viva paz, sino cuáles son las obras que Dios tiene preparadas para que se manifiesten hacia estas personas que Él ha traído a tu vida en la manera directa, porque te ha dado a ti el contacto y todo eso, ¿verdad? Y vivimos sin presuposiciones ni prejuicios. Y me encantó la parte donde la intercesión que el Espíritu Santo está dando no es solo por los afectados, sino también por los inicuos, ¿no? Por los impíos, porque ellos están en una esclavitud diabólica también, vendidos al pecado, a la violencia, etcétera. ¿Y qué creen? Jesús los ha redimido de esa esclavitud. Y es en ellos, tanto como en los otros, donde Dios quiere manifestar su justicia. Entonces, muy, muy importante, ¿no? Manrique, adelante. Dice Colosenses 1, 26, 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí es donde tenemos ese privilegio de ser uno con Abba y de interceder desde su corazón para lo que Él tiene preparado o va a hacer. Amén. Y como un gran ejemplo de esa intercesión es, por ejemplo, lo que Dios está haciendo con ustedes en la prisión de Cancún. ¿Sí? Donde están personas cumpliendo una condena justa o injusta, humana, sobre sus actos. ¿Sí? Pero la justicia de Dios no se trata de condenar al culpable. La justicia de Dios se trata de redimir a la simiente de Adán, al linaje de Adán, de la esclavitud al pecado, para traerlos a la adopción divina. Esa es la justicia de Dios, y hacerlos hijos, herederos y coherederos con Cristo. Y eso es asombroso, ¿no? Porque la mentalidad humana está encerrada en la declaración de la ley. A los humanos, el alma que pecare, esa morirá. Diente por diente y ojo por ojo. Esa es la justicia terrenal, no la justicia divina. Y esto tenemos que venir a entenderlo, ¿sí? Cuando Dios establece la ley, lo hace porque en la ley no había provisión de redención. Entonces era un espérame, es un detente para que la raza humana no se volviera a ir por donde se fue en los días de Noé y pudiera venir el tiempo de Manuel, que es el tiempo de redención. Pero hoy la justicia de Dios es el sacar a las gentes de esa esclavitud. ¿Sí? Y ok, están cumpliendo su condena terrenal, pero no tienen que ser esclavos de la naturaleza que los llevó allí.
ni ellos, ni sus familias, ni nadie. Y las víctimas de esas personas no tienen que ser esclavos, tampoco de las consecuencias humanas. Esa es la justicia de Dios. Y ningún hijo de Dios va a vivir el ser víctima de Adán, ni de sus padres, ni de nadie. Entonces, recibir la justicia es permitirle a Dios santificarte de todo rastro de cualquier injusticia que tú hayas cometido o que se haya hecho en tu contra, lo cual es el ministerio del perdón, ¿verdad? Así que maravilloso esto de yo ando en sus obras. Y podemos entender un poquito de por qué Dios dice, o Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y poder vernos siendo ministros de justicia. Por eso dice el apóstol Pablo, entendiendo la verdad por el Espíritu Santo, dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra, ¿verdad? Es como vivimos. Porque si estamos tratando con los culpables, la justicia de Dios los redime de sus injusticias. Si estamos tratando con las víctimas, la justicia de Dios los redime del daño que les ha sido causado. Es maravilloso. ¿Sí? ¿Quién pierde? El diablo. Y Dios gana hijos. Asombroso, ¿no? Bueno, Enrique, yo sé que se tienen que ir. De hecho, la sesión está ya en su punto final. No sé si hay un comentario final que alguien quiera hacer. Y si no, vamos a dar gracias por este tiempo juntos. Elizabeth, quiero invitarte a que des gracias, por favor. Claro que sí. Padre, te damos muchas gracias porque estás orquestando algo precioso en nuestras vidas. Gracias porque podemos confiar que tú eres quien nos has traído hasta aquí. Gracias porque sabemos que lo que viene es maravilloso, porque lo vamos a vivir contigo, en ti, glorificándonos y glorificando tu nombre en Cristo. Gracias, Padre, por tanta bondad. Te amamos y te damos gracias por tu buena, agradable, preciosa voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Confiamos, Padre, que vamos a venir a dar testimonio de ti y de lo que tú has hecho la próxima semana. Y confiando que tú guardas a tus hijos en donde quiera que están. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues bendiciones, mis hermanos, a seguir creciendo en ser hijos. Amén. Bendiciones.